Bien, estamos evaluando límites laterales. El día de hoy hablaremos de límites infinitos y límites al infinito. Los primeros límites infinitos se relacionan con el tema de los límites laterales, porque en este caso evaluaremos funciones racionales en las cuales el valor prohibido hace cero únicamente el denominador. Y establecimos que en estos casos los límites deberían de evaluarse de forma lateral. El teorema principal de los límites infinitos consta de dos partes. La primera parte establece que si x tiende a 0 a través de valores positivos de una expresión 1 sobre x a la n, donde 1 es una constante, dice que esto nos va a dar como resultado más infinito. La segunda parte de este teorema establece que si x tiende a 0 por la izquierda, es decir, recuerde que a la izquierda de 0 están los valores negativos, es decir, si x tiende a 0 a través de valores negativos, tendremos dos resultados posibles. Tendería a más infinito si la potencia a la cual está elevada la variable x es par, y menos infinito si la potencia a la cual está elevada la variable es impar. Recuerde que esto solo aplica para el caso que el denominador o x tienda a 0 a través de valores negativos. Bien, para, digamos, intentar comprender este teorema, vamos a hacer una pequeña prueba, aunque inicialmente establecimos que no íbamos a comprobar los teoremas. Los teoremas no se comprueban porque es algo ampliamente establecido, conocido. O sea, no es algo que está en disputa o en discusión. Bien, asumamos que tenemos esta función 1 sobre x, y recuerden ustedes que comúnmente se nos ha dicho que la división entre 0 no está definida. Esto lo hemos estado aceptando como un hecho y no lo hemos discutido. De hecho, nunca se nos ha dicho la razón por la cual la división entre 0 no está definida. Entonces, ahora veremos por qué la división entre 0 no está definida. Entonces, vamos a darle a x valores cercanos a 0. Recuerden que
nosotros podemos acercarnos a un valor determinado sin necesidad de llegar a dar ese valor. De hecho, yo me puedo acercar a 0 de esta forma, ¿no? 0.1. 0.1 es distinto de 0. Entonces, pero es un valor que se acerca a 0. Si nosotros sustituimos 0.1 en X y dividimos 1 entre 0.1, esto nos da como resultado 10. Obviamente, si agregamos más ceros después del punto decimal, estaríamos un poco más cerca de 0. Digamos, ahí tenemos 0.001. Es decir, estamos un poquito más cerca de 0. Y si yo sustituyo 0.01 en las X, Y ahora obtiene el resultado de 1000. Podemos seguir agregando ceros después del punto decimal y estaríamos más cerca de 0. Si agregamos 5 ceros después del signo decimal, del punto decimal, perdón, ahora tenemos como resultado un guión. El agregar un 0 más nos da como resultado 10 millones. Entonces vemos que entre más me acerco a 0 en X, Y comienza a dispararse, comienza a hacerse inmensamente grande. Es decir, tiende a más infinito. Y si nosotros probáramos valores por la izquierda de 0, lo único que cambiaríamos sería el signo. Como ahora me acerco a 0 por la izquierda, serían negativo 0.1, negativo 0.01, y así sucesivamente. Y el resultado sería similar en el sentido que obtendríamos números de módulos grandes, solo que en este caso negativos. Entonces, cuando X tiende a 0 por la izquierda, Y tiende a menos infinito. Y fíjense que aquí también se prueba lo que establece el teorema en el caso que tiende a 0 por la izquierda y el exponente es impar. Aquí el exponente es 1, 1 es impar, tiende a 0 por la izquierda, Y tiende a
menos infinito. ¿Y qué pasa con el límite bilateral? Pues lo que sucede con el límite bilateral es que no sabemos. Por eso se dice que la división entre cero no está definida, porque no conocemos. En las ciencias, el término infinito o esta expresión infinito se utiliza para representar lo que desconocemos. Entonces, cuando nos sucede algo así, diremos que el límite es un límite infinito. En nuestro libro de texto, ¿cómo se asimila al hecho de que no cumple con la premisa de que para que un límite exista, tiene que ser igual por la izquierda y por la derecha? El libro de texto también establece que es un límite que no existe. En mi caso, como yo estudié con otro tipo de libros, en esos libros yo nunca vi este término no existe, puesto que un límite no existe por el hecho de que no se cumple la premisa que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Pero en ese caso, en esa definición, se establece que hay una tendencia, es decir, puede ser que la tendencia por la izquierda sea diferente a la tendencia por la derecha, pero hay una tendencia. En el caso de los límites infinitos, no hay una tendencia, porque infinito no es un número, no podemos tratarlo como tal. Solo sabemos que Y se hace inmensamente grande o inmensamente pequeño, pero no se aproxima a un valor determinado, tal como lo establece el concepto de límite. Pero, como les decía, su libro de texto tiene esta expresión, entonces yo no soy quien para discutir eso. Bien, este teorema se ve sencillo cuando lo aplicamos a una expresión que es sumamente sencilla como esta. Pero como veremos funciones un poco más complejas, entonces vamos a expandir este teorema en algo que se le ha denominado propiedades de los límites infinitos. Bien, también habría que identificar gráficamente lo que hemos determinado. Lo que determinamos es que cuando nos aproximamos a cero por la izquierda, Y tiende a más infinito, a menos infinito. Y lo que sucede es que la gráfica se va a acercar arbitrariamente al eje Y, pero nunca
lo va a llegar a tocar. Porque, si usted recuerda, establecimos que podíamos agregar infinitos ceros después del punto decimal, pero con que al final haya un valor, la diferencia entre 0 y este valor siempre existirá. Por esa razón, esta gráfica nunca cruzará al eje Y. Y cuando nos aproximamos a 0 por el lado derecho, Y tiende a más infinito. Bien, las propiedades de los límites infinitos son también sumamente lógicas, son sencillas, aunque pudiesen parecer un tanto confusas. Básicamente es el teorema de los límites infinitos aplicadas a 4 diferentes situaciones. Entonces, supongamos que tenemos dos números, A y C, y estos números son números reales, en lo que nosotros comúnmente denominamos constantes. Entonces, aquí vamos a hacer una restricción en cuanto a los valores que puede tomar la constante C. Y es que la constante C no puede ser 0. Vamos a suponer que tenemos dos funciones, una f de x y otra g de x. Ambas tienden a la constante a, pero el límite cuando x tiende a de f de x es la constante c, es decir, va a ser un valor distinto de 0, y el límite cuando x tiende al mismo número a de la función g de x, esta tiende a 0. Entonces, si la constante c es mayor que 0 y la función g de x tiende a 0 a través de valores positivos de g de x, entonces el límite de f de x entre g de x va a ser más infinito. Ahora bien, ¿por qué decía yo que esto es sumamente lógico? Porque básicamente el teorema está valiéndose o aplicando la ley de los signos. En el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador un valor cercano a 0 positivo. Es decir, más entre más infinito. Veamos la otra situación. Podría darse que la constante del numerador sea positiva, pero que la función del denominador tiende a 0 a través de valores negativos. Entonces tendríamos positivo en el numerador y un número cercano a 0 negativo. Más entre menos infinito. Otra situación que podría darse, o otra combinación. Solo podrían haber 4 combinaciones. Entonces, la tercera combinación que pudiese darse es que
la constante del numerador sea negativa y que el denominador tienda a cero a través de valores positivos. Es decir, en el numerador tengo un número negativo y en el denominador tengo un valor cercano a cero positivo. Menos entre más, menos infinito. Y la última opción es que tanto la constante del numerador como la función del denominador tiendan a valores negativos. Es decir, en el numerador una constante negativa y en el denominador un valor cercano a cero negativo. La ley de los signos, menos entre menos, más infinito. Bien, veamos un ejemplo. También el teorema establece que la propiedad sigue siendo válida cuando x tiende a por la derecha o cuando x tiende a por la izquierda. Veamos esta función. Nos dan una función racional y podemos observar que nos piden determinar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, a 2 por la derecha, y luego el límite bilateral. 2 es un valor prohibido de esta función y hace cero únicamente el denominador. Si yo sustituyo 2 en el numerador, me quedaría 5. Entonces, ya habíamos establecido anteriormente que en el caso que el valor prohibido de una función racional solo hace cero el denominador, tendremos que evaluar de forma lateral. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2x más 1 entre x menos 2. Luego evaluaríamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Ahora bien, ¿y cómo vamos a emplear el teorema? Vamos a hacer una simple operación, una simple evaluación, y luego nos referiremos a nuestro teorema y de esa forma identificaremos la tendencia. Entonces vamos a darle a x un valor cercano a 2 por la izquierda.
Entonces, un valor cercano a 2 por la izquierda podría ser 1.9. Recuerde que lo que hemos estado diciendo, hay infinidad de números más cercanos a 2. Pero como nuestro propósito es únicamente emplear estos teoremas, esta operación la hacemos únicamente con la finalidad de orientarnos. Entonces, si nosotros sustituimos 1.9 en el numerador, esto nos daría como resultado 4.8. Y en el denominador tendríamos como resultado negativo 0.1. Es decir, aplicando el teorema, tenemos que en el numerador nos quedó una constante positiva y en el denominador nos quedó un valor cercano a 0 negativo. De acuerdo a los teoremas o a la ley de los signos, más entre menos, menos infinito. Luego, vamos a darle a X valores cercanos a 2, pero por la derecha. Y probamos con 2.1. Obviamente, ya dijimos, 2.1 no es tan cercano, pero nuestra intención es solo darnos una idea de las tendencias, pero para aplicar el teorema. Si sustituimos 2.1 en el numerador, nos da como resultado 5.2. Y en el denominador nos da como resultado positivo 0.1. Es decir, que en el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador un valor cercano a 0 positivo. Entonces, positivo entre positivo más infinito. ¿Y qué sucede con el límite bilateral? ¿Es un límite infinito o es un límite que no existe? Bien, veamos el gráfico de esta función. Y vamos a enfocarnos en 2.
Y entonces podemos ver que cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Y que cuando nos aproximamos a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Esto es lo que comúnmente se denomina un comportamiento asintótico, porque en x igual 2 hay lo que nosotros conocemos como una asíntota vertical. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, para esta función, menos 1 es un valor prohibido. Menos 1 hace 0 el denominador, pero no así el numerador. Si sustituyo menos 1 en x cuadrado, eso es 1. Menos 2 por 1, 2. Menos 2, perdón. Y 1 menos 2 es 1. Es menos 1. Entonces, no hace 0 el numerador, pero sí hace 0 el denominador. Por lo tanto, vamos a evaluar los límites de forma lateral. Evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 menos 2x cuadrado sobre 1 más x todo elevado al cuadrado por la izquierda. Entonces, para identificar la tendencia, vamos a sustituir un valor cercano a menos 1 por la izquierda y ese valor podría ser negativo 1.1. Recuerde que en el caso de la recta numérica, en el caso de los números negativos, estos corren al contrario de cómo corren la parte positiva de la recta numérica. Entonces, a la izquierda de menos 1, tendríamos menos 1.1, menos 1.01,
y así sucesivamente. Si sustituimos menos 1.1 en el numerador, obtendríamos como resultado menos 1.42. Y si sustituimos menos 1.1 en el denominador, nos daría como resultado 0.01. Con esto ya podríamos identificar la tendencia, pues en el numerador tenemos una constante negativa y en el denominador un valor cercano a cero positivo. Menos entre más infinito. Luego vamos a darle a X valores por la derecha de menos 1. Un valor a la derecha de menos 1 podría ser negativo 0.9. Entonces vamos a sustituir negativo 0.9 en las X. Y al sustituir negativo 0.9 en las X del numerador, Y tomaría el valor de aproximadamente 0.6. Y el denominador siempre tomaría el valor de 0.01. Porque no importa si el valor de X que evaluemos en X dé como resultado un número positivo o negativo a lo que está dentro del paréntesis, todo esto está elevado a un exponente par. Está elevado a un exponente par. Eso implica que siempre será un número positivo. Entonces, aquí era menos infinito. Es menos entre más, es menos. Y nuevamente, constante negativa en el numerador y en el denominador un valor cercano a cero positivo. Entonces, menos entre más, menos infinito. Entonces, el límite cuando X tiende a menos 1, podríamos perfectamente emplear menos infinito o que esto es un límite infinito. Bien, veamos el gráfico de esta función. Y vamos a aproximar
Entonces, cuando nos aproximamos a -1 por izquierda, y tiende a menos infinito, y cuando nos aproximamos a -1 por la derecha, y también tiende a menos infinito. Es decir, hay un comportamiento asintótico. Porque, de hecho, ahí hay lo que conocemos como una asíntota vertical. Bien, vamos a hablar ahora de límites al infinito. Y los límites al infinito son un tema diferente a los límites infinitos. Y la diferencia radica en el hecho de que en el caso de los límites infinitos, y es la que tiende al infinito, pero x tiende a un valor determinado. Es decir, vamos a escribirlos a la par para que podamos visualizar la diferencia entre límites infinitos y límites al infinito. Entonces, podemos ver aquí que x tiende a un número, a lo que nosotros comúnmente denominamos una constante. Y y tiende al infinito, por la izquierda y por la derecha de un número. En el caso de los límites infinitos, es x la que tiende al infinito. Tiende a más infinito y a menos infinito. Y el teorema dice que cuando x tiende a más infinito, y tiende a 0, y que cuando tiende a menos infinito, y también tiende a 0. Para tal vez que nos quede un poco más claro este teorema, vamos a hacer un pequeño ejemplo y lo haremos con la misma función que ejemplificamos los límites infinitos. Digamos que tenemos 1 sobre x
y vamos a determinar el límite. Cuando x tiende a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito. Y obviamente recurriremos a la tabla de valores para identificar la tendencia. Entonces, si nosotros le damos a x valores que tienden al infinito, obviamente los valores que tienden al infinito pueden ser números inmensamente grandes. Pero con un pequeño ejemplo trataremos de clarificar este teorema. Supongamos que a x le damos valor de 1000. Si sustituimos 1000 en x, tendríamos 1 sobre 1000, y eso nos da como resultado 0.001. Si nosotros damos a x valor de 1.000.000, digamos, si le damos a x valor de 1, y valdría 0. Tendríamos 5 ceros después del punto decimal. Y recuerden que entre más ceros damos después del punto decimal, más cerca estamos de 0. Si evaluáramos 10 millones en x, aquí el valor en y, solo agregaríamos un 0 más. Es decir, cada vez nos acercamos más a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito es 0. Cuando x tiende a más infinito, y tiende a 0. Y si probamos con valores que tienden a menos infinito, básicamente la diferencia radicaría en el signo. Esto sería negativo, y entonces el resultado también serían números negativos, pero lo importante es que son
valores cercanos a cero. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito es también cero. Ahora bien, no siempre las funciones que evaluaremos van a ser funciones así de sencillas. A medida que las funciones se vuelven más complejas, entonces resulta poco práctico darle valores y hacer una tabla de valores, porque podríamos o tendríamos que realizar muchas pruebas, hacer muchas iteraciones para determinar la tendencia. Pero para esos casos tenemos el álgebra. Entonces, veamos esta función. Esta misma función se nos pide evaluar los límites cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Bien, como no vamos a hacer una tabla de valores, porque tendríamos que hacer múltiples operaciones, nuestro procedimiento basado en el álgebra establece lo siguiente. Primero, vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado del denominador. Y cuando nos referimos a la variable de mayor grado en el denominador, nos referimos únicamente a la variable sin importar el coeficiente o la constante que acompañe a la variable de mayor grado del denominador. Entonces, en el denominador, la variable de mayor grado es x cuadrado. Entonces vamos a dividir numerador y denominador entre x al cuadrado. Bien, luego nuestro procedimiento establece que vamos a simplificar numerador y denominador expresando todo, el numerador y denominador, en fracciones individuales con el mismo denominador. Entonces, tendríamos todo expresado en fracciones individuales
con el mismo denominador. Esto no es más que la aplicación de una propiedad de los números reales. Establece que si tenemos A más B sobre C, esto es lo mismo que A sobre C más B sobre C. Simplificamos. Esto me quedaría en 2. 3 sobre x cuadrado. No se puede simplificar. Queda como 3 sobre x cuadrado. Estas dos se simplifican. Me queda 1. Aquí cancelo una de acá. Y me quedaría 2 sobre x. Una vez que hemos simplificado, me dice nuestro método que deberemos de aplicar el teorema de los límites infinitos. Entonces, ¿qué nos quedó al simplificar? 2 menos 3 sobre x cuadrado, 1 menos 2 sobre x, más 1 sobre x cuadrado. ¿Y qué establece nuestro teorema de los límites al infinito? Aplicándolo, básicamente lo que tenemos es una constante entre la variable elevada a un exponente n. En este caso, interpretándolo, diríamos que una vez que hemos simplificado, cualquier fracción o cualquier expresión que contenga a x en el denominador esto tiende a 0. Todas las expresiones que contienen a x en el denominador tienden a 0. Y entonces, nos quedaría 2 en el numerador y 1 en el denominador. Entonces, cuando x tiende a más infinito, y tiende a 2. Bien, el ejercicio nos pedía también determinar el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, la idea es identificar qué diferencias existen al evaluar el límite cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. El procedimiento será el mismo. Vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado
en el denominador, luego vamos a expresar en fracciones individuales con el mismo denominador y finalmente vamos a aplicar el tema de los límites al infinito. Y vemos que la respuesta es exactamente igual. Podríamos inferir que realmente no importa si x tiende a más o menos infinito, tendería al mismo valor. Y eso es cierto siempre y cuando la función racional no incluya un radical par en uno de sus miembros o en ambos miembros.